Hay una verdad que casi nadie se atreve a decirte y es esta: no te han herido por ser demasiado bueno, te han herido porque confundiste bondad con ausencia de límites. Porque te enseñaron que ser una buena persona era decir sí cuando querías decir no, callar cuando te dolía, aguantar cuando te rompías por dentro y sonreír como si eso fuera amor. Pero escucha esto con atención. El mundo no recompensa la bondad ciega, recompensa la conciencia despierta. Hoy quiero hablarte de algo incómodo pero necesario. De ese momento en el que dejas de actuar desde la necesidad de agradar y empiezas a vivir desde la inteligencia de protegerte. Porque hay una diferencia brutal entre ser bueno y ser sabio. El bueno se desgasta intentando no herir a nadie. El sabio aprende a no herirse a sí mismo. Y déjame advertirte algo más profundo. En el instante en que dejas de ser demasiado bueno para empezar a ser consciente, algunas personas te van a llamar frío, egoísta o cambiado. Pero en realidad no estás cambiando, estás despertando. Hay una verdad que incomoda profundamente al alma humana, y es que muchas veces no te destruye el mundo, te destruyes tú mismo por no saber dónde termina tu bondad y dónde empieza tu dignidad. Te enseñaron que ser bueno era aguantar, ceder, explicar 1000 veces lo que ya debería haber sido entendido una sola vez. Te enseñaron que amar era sacrificarte sin medida, incluso cuando ese sacrificio te iba vaciando por dentro. Pero nadie te explicó que la bondad sin inteligencia emocional no es virtud, es exposición. Es abrirle la puerta a todo lo que no sabe respetar límites y disfrazarlo de amor. He visto personas romperse lentamente en relaciones donde daban todo, explicaban todo, perdonaban todo y aún así no eran valoradas. Y no porque no fueran valiosas, sino porque estaban enseñando con sus acciones que podían ser ignoradas sin consecuencias. Y aquí es donde duele la verdad. El mundo no trata como tú dices que mereces ser tratado. El mundo te trata como tú permites ser tratado. Cada silencio donde debiste hablar, cada no importa donde sí importaba, cada está bien cuando no estaba bien, fue moldeando la forma en que otros aprendieron a verte. Ser bueno sin límites es una forma silenciosa de autotraición. Porque mientras intentas no incomodar a nadie, te estás incomodando a ti mismo todos los días. Y llega un momento donde ya no sabes si estás siendo paciente o simplemente te has abandonado emocionalmente para que otros no se sientan culpables. Pero escucha esto con claridad: tu paz no es negociable. Tu energía no es infinita. Y tu corazón no fue diseñado para ser campo de entrenamiento de la indiferencia ajena. El amor propio no comienza cuando alguien te valora. Comienza cuando tú decides dejar de traicionarte para sostener vínculos que te rompen. Cuando entiendes que no toda paciencia es noble, a veces es miedo. Miedo a estar solo, miedo a perder, miedo a empezar de nuevo. Pero hay un tipo de soledad más peligrosa que estar solo. La soledad emocional dentro de una relación donde no eres visto, no eres escuchado y no eres respetado. Y aquí entra la inteligencia emocional, porque ser inteligente no es endurecerte, es aprender a discernir. No todo lo que te pide tiempo merece tu tiempo. No todo lo que te pide explicación merece tu energía. No todo lo que se queda en tu vida merece acceso total a tu mundo interno. La inteligencia comienza cuando entiendes que no estás aquí para aguantarlo todo, sino para construir una vida donde tu paz no sea interrumpida constantemente por lo que otros no saben gestionar. He aprendido a través de la vida misma que cada vez que dices sí por miedo, te estás diciendo no a ti mismo. Y ese no acumulado se convierte en cansancio, en ansiedad, en vacío emocional. Por eso hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian tu destino entero. Dejar de responder de inmediato, dejar de justificar lo injustificable, dejar de perseguir lo que no fluye, dejar de dar acceso ilimitado a quien no ha demostrado cuidado. Porque al final, la vida no te pregunta cuánto diste, te pregunta cuánto de ti te dejaste en el camino. Y cuando aprendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de ser bueno para todos y empiezas a ser justo contigo mismo.
Hay un tipo de cansancio que no se ve en el cuerpo, pero se siente en el alma, y es el cansancio de intentar explicarte demasiado a personas que ya decidieron no entenderte. Porque llega un punto en la vida donde descubres algo doloroso pero liberador. No todo el mundo quiere comprenderte. Algunos solo quieren responderte, corregirte o controlarte. Y en ese momento empiezas a darte cuenta de que la necesidad de explicarlo todo no nace del amor, nace del miedo. Miedo a ser malinterpretado, miedo a ser abandonado, miedo a perder aprobación. Pero escucha esto con atención. Una persona emocionalmente inteligente no vive para ser entendida por todos, vive en paz consigo misma incluso cuando no es comprendida, porque entiende que quien realmente quiere conocerte te escucha con el alma, pero quien quiere manipularte discute cada palabra hasta desgastarte. Y ahí es donde el silencio deja de ser vacío y se convierte en una forma de dignidad. He visto personas destruir su paz tratando de ganar conversaciones que nunca debieron empezar, explicando lo mismo 10 veces, justificando lo obvio, defendiendo su intención frente a alguien que ya decidió interpretar desde la herida o desde el ego. Y déjame decirte algo con absoluta claridad. No puedes convencer a alguien de respetarte si esa persona ya decidió no hacerlo. En ese punto, cada palabra que añades no te acerca a la comprensión, te aleja de tu paz. El silencio, cuando nace de la conciencia y no del miedo, es una declaración poderosa. No es rendición, es dominio propio. Es la capacidad de decir, no voy a entrar en este terreno donde pierdo mi centro. Porque hay conversaciones que no buscan claridad, buscan control emocional. Y si tú entras en ese juego, pierdes algo más valioso que la discusión. Pierdes tu estabilidad interna. Recuerdo momentos en mi vida donde sentía la necesidad de aclararlo todo. Cada malentendido, cada interpretación equivocada, cada palabra fuera de contexto, quería corregirlo todo. Hasta que entendí algo que cambió mi forma de relacionarme con el mundo. La verdad no necesita gritar para existir. La verdad se sostiene sola y quien quiere verla, la ve. Quien no quiere verla, la niega incluso frente a evidencia. Por eso, una mujer inteligente no reacciona inmediatamente a la provocación emocional. Respira antes de responder, no porque no tenga que decir, sino porque entiende que no todo merece una respuesta inmediata. Porque en el instante en que reaccionas desde la emoción, entregas tu poder a la situación. Pero cuando esperas, cuando observas, cuando te das espacio, recuperas el control de ti misma. He aprendido que las discusiones circulares son trampas emocionales. Empiezan con un tema, pero terminan drenándote por completo sin resolver nada. Y si te das cuenta de que estás explicando lo mismo por tercera vez, no estás en una conversación, estás en un ciclo de desgaste. Y salir de ese ciclo no requiere más palabras, requiere distancia. Distancia emocional no es frialdad, es inteligencia. Es elegir no desgastarte en lugares donde tu claridad no es valorada. Es entender que tu energía no está diseñada para sobrevivir en el caos de la confusión ajena. Está diseñada para construir, para avanzar, para crecer. Y cuando aprendes esto, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de hablar para convencer y empiezas a callar para conservar tu paz. Hay una trampa silenciosa en la que muchas personas caen sin darse cuenta, y es la ilusión de sentir que algo mínimo es suficiente cuando emocionalmente tienes hambre de más. Y entonces empiezas a confundir presencia con compromiso, mensajes con intención, palabras con realidad. Empiezas a aplaudir lo básico como si fuera extraordinario, y sin darte cuenta vas bajando tu propio estándar emocional. Porque escúchame bien, el problema nunca ha sido amar demasiado. El problema es olvidar cuánto vales mientras estás amando. Es entregar validación automática a comportamientos que deberían ser mínimos, no excepcionales. Porque respeto, coherencia y presencia no son regalos emocionales.
son la base de cualquier vínculo sano. Y cuando conviertes lo básico en algo digno de celebración, sin darte cuenta estás enseñando cómo quieres ser tratado y estás enseñando mal. He visto relaciones donde un mensaje a tiempo se celebra como si fuera un logro monumental, donde la fidelidad se aplaude como si fuera un milagro, donde la atención mínima se recibe con gratitud excesiva como si no fuera lo esperado sino lo extraordinario. Y ahí es donde comienza el desequilibrio, porque lo que premias se repite y lo que no exiges se convierte en estándar. Una mujer o un hombre emocionalmente inteligente no anuncia su cambio de estándar, lo vive. No dice, ahora voy a exigir más. Simplemente deja de emocionarse por lo mínimo, porque entiende que la validación constante hacia lo básico no construye amor, construye comodidad. Y la comodidad sin conciencia destruye el respeto. Recuerdo momentos en los que también caí en ese error, valorar más la intención que la constancia. Emocionarme más por palabras que por acciones repetidas, hasta que la vida me enseñó algo duro pero necesario. La intensidad sin coherencia es solo ruido emocional, y el ruido emociona, pero no construye. Por eso la verdadera madurez emocional comienza cuando aprendes a observar patrones, no momentos, no lo que alguien hace un día cuando está inspirado, sino lo que sostiene cuando nadie lo está mirando. Porque el carácter no se mide en gestos aislados, sino en conductas repetidas en el tiempo. Y aquí es donde entra la estrategia más poderosa, dejar de reaccionar con exceso emocional ante lo básico. No porque seas frío, sino porque estás aprendiendo a ser justo contigo mismo. No sobrecelebrar lo mínimo no es ingratitud, es claridad. Es entender que tu energía emocional es valiosa y no debe ser entregada como recompensa automática. Empiezas a cambiar cuando dejas de emocionarte por promesas y empiezas a observar resultados. Cuando dejas de reaccionar a palabras intensas y empiezas a valorar acciones constantes. Cuando entiendes que la estabilidad vale más que la intensidad momentánea. Y en ese punto algo profundo ocurre. El estándar deja de ser algo que explicas y se convierte en algo que encarnas. Ya no necesitas decir lo que mereces, porque tu forma de responder lo deja claro. Porque al final no se trata de exigir más, se trata de dejar de aceptar menos de forma inconsciente. Hay un momento en la vida de toda persona en el que tienes que enfrentarte a una verdad incómoda, y es que lo que más te desgasta no siempre es lo que te hacen los demás, sino lo que tú decides perseguir emocionalmente. Porque cuando una mujer o un hombre se obsesiona con retener a alguien, con descifrar cada silencio, con interpretar cada mensaje, con perseguir cada señal de atención, sin darse cuenta empieza a abandonarse a sí mismo. Y escucha esto con profundidad. Nadie puede convertirse en su mejor versión mientras está corriendo detrás de la validación de otra persona. Es imposible construir una identidad sólida mientras tu energía está fragmentada en la ansiedad de ¿qué pensará? ¿Por qué no respondió? ¿Qué significa esto? Porque la persecución emocional te saca de tu centro, te desconecta de tu propósito y te convierte en alguien que reacciona en lugar de alguien que crea. He visto esto muchas veces en la vida real. Personas brillantes, con talento, con potencial enorme, reduciendo su mundo entero a una conversación, a un mensaje, a una respuesta que no llega. Y lo más peligroso no es el dolor. Lo más peligroso es cómo lentamente empiezas a girar tu vida alrededor de algo que no te está devolviendo la misma energía. Y cuando eso ocurre, tu crecimiento se detiene, no porque no tengas capacidad, sino porque tu atención está secuestrada. La inteligencia emocional comienza cuando entiendes esto. Tu energía es dirección, no dispersión. Cada minuto que inviertes en analizar lo ambiguo, lo incierto, lo inestable, es un minuto que le estás quitando a tu construcción personal. Y nadie va a construir tu vida por ti. Nadie va a levantar tu disciplina por ti. Nadie va a ordenar tus pensamientos por ti. Recuerdo etapas en las que también confundí intensidad emocional con conexión.
donde creía que pensar demasiado en alguien significaba amor, cuando en realidad muchas veces era dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Hasta que entendí algo que cambió mi estructura interna. Lo que te obsesiona te debilita, y lo que te debilita te desconecta de tu propósito. Por eso la estrategia no es perseguir menos, es construir más. Porque cuando empiezas a construirte, algo natural ocurre. Lo que no suma pierde importancia. Cuando tienes disciplina en tu cuerpo, claridad en tu mente y visión en tu vida, ya no tienes espacio mental para perseguir incertidumbre emocional. Tu enfoque cambia de afuera hacia adentro. Empiezas a invertir tu tiempo en lo que sí puedes controlar. Tu crecimiento, tu formación, tu carácter, tu paz. Y cuando haces eso, tu energía cambia completamente. Ya no estás esperando respuestas. Estás creando resultados. Ya no estás interpretando señales. Estás generando dirección. He visto cómo la vida de una persona cambia cuando deja de vivir en el análisis constante de lo que no tiene claridad y empieza a vivir en la acción de lo que sí tiene control. Porque el control más poderoso no es sobre los demás, es sobre ti mismo. Y en ese punto todo se reorganiza. Tu agenda deja de estar llena de ansiedad y empieza a estar llena de propósito. Tu mente deja de estar ocupada en interpretaciones y empieza a estar ocupada en creación. Y sin darte cuenta, ya no estás persiguiendo nada porque te estás convirtiendo en alguien que ya no necesita correr detrás de nada para sentirse completo. Hay una verdad que la vida termina enseñándote tarde o temprano. Y es que la belleza puede abrir miradas, pero solo la inteligencia emocional sostiene respeto. Porque la belleza llama la atención por un instante, pero la calma, la coherencia y la estabilidad emocional construyen algo mucho más profundo, autoridad interna. Y escúchame bien, una persona emocionalmente inteligente no es la que nunca siente, ni la que nunca se molesta, ni la que nunca se rompe. Es la que, aún sintiendo todo eso, decide no perderse a sí misma en medio de la emoción. Porque perder el control no te hace más fuerte, te hace más vulnerable a decisiones que después no puedes reparar. He visto muchas veces cómo una conversación puede destruir algo que tomó meses construir, no por lo que se dijo, sino por cómo se dijo. Porque cuando reaccionas desde el impulso, desde la herida, desde la necesidad de tener la razón, en ese instante no estás comunicando, estás descargando emoción. Y la emoción sin conciencia no construye, rompe. La inteligencia emocional comienza en un espacio muy pequeño, pero profundamente poderoso. El espacio entre lo que sientes y lo que haces con lo que sientes. Ahí es donde se define tu nivel de madurez. Ahí es donde decides si vas a reaccionar como alguien que quiere ganar una discusión o responder como alguien que quiere preservar su paz. Recuerdo momentos en los que también perdí ese control, donde sentía la necesidad de aclararlo todo inmediatamente, de responder cada palabra con otra palabra, de defender cada intención como si mi valor dependiera de ser entendido en ese instante. Y lo único que conseguía era desgaste emocional. Hasta que entendí algo esencial: no todo lo que provoca una reacción merece una respuesta inmediata. Una mujer o un hombre emocionalmente inteligente aprende algo fundamental, que responder no es lo mismo que reaccionar. Reaccionar es automático, impulsivo, emocional. Responder es consciente, intencional, estratégico, y esa diferencia cambia completamente el resultado de cualquier interacción. Por eso la calma no es debilidad, es poder controlado, es la capacidad de sostenerte incluso cuando todo alrededor te empuja a perderte. Y cuando tú no elevas la voz, no porque no tengas que decir, sino porque no necesitas hacerlo, estás enviando un mensaje más fuerte que cualquier argumento. Tienes dominio sobre ti mismo. He aprendido que las preguntas tienen más poder que los ataques, porque el ataque genera defensa, pero la pregunta genera reflexión.
Y cuando tú respondes con calma, con preguntas, con firmeza serena, obligas a la otra persona a enfrentarse no a tu emoción, sino a su propia incoherencia. Y aquí está la estrategia que transforma todo. Respira antes de reaccionar. No es algo pequeño, es un punto de ruptura entre el caos y el control. Ese segundo de pausa puede cambiar el rumbo de una conversación, de una relación, incluso de una vida, porque en ese segundo recuperas el poder que la emoción intenta arrebatarte. Haz preguntas en lugar de atacar, porque las preguntas no destruyen, revelan. Mantén firmeza sin necesidad de elevar el volumen emocional, porque la verdadera autoridad no grita, se sostiene. Y cuando aprendes esto, algo cambia profundamente dentro de ti. Ya no necesitas ganar discusiones porque entiendes que la verdadera victoria no es tener la razón, es mantener tu paz intacta. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde, y es que lo más valioso que tienes no es tu apariencia, no es tu talento, no es incluso lo que dices, es tu energía, tu tiempo y tu presencia. Porque eso es lo único que nunca puedes recuperar una vez lo has entregado. Y aún así, muchas veces lo regalamos como si fuera infinito, como si no tuviera costo, como si no tuviera consecuencias. Pero escucha esto con claridad. Cuando tu presencia está siempre disponible, deja de ser valiosa en la percepción de los demás. No porque tú pierdas valor, sino porque la mente humana se acostumbra. Y lo que se acostumbra deja de apreciarse. La familiaridad sin conciencia no construye amor ni respeto, construye descuido. He visto personas dar acceso total a su tiempo, a sus emociones, a su disponibilidad, y poco a poco empezar a sentir algo muy peligroso, que ya no son prioridad, que ya no son vistas, que ya no son valoradas como antes. Pero el problema no es solo el otro. El problema es haber enseñado sin darse cuenta que tu acceso no tenía límites. Y aquí es donde entra una verdad que cambia la forma en que te relacionas contigo mismo. El acceso a ti debe ser un privilegio, no una costumbre. No todo el mundo merece tu disponibilidad inmediata. No todo mensaje merece tu respuesta instantánea. No toda urgencia ajena debe convertirse en tu prioridad emocional. Recuerdo momentos en los que también confundí estar disponible con ser valioso. Creía que responder rápido, estar siempre presente, explicar siempre todo era una forma de demostrar interés o amor. Hasta que entendí algo mucho más profundo. La ausencia de límites no te hace más querido, te hace más accesible, y lo accesible pierde misterio, pierde respeto, pierde peso emocional. Una persona emocionalmente inteligente no vive desconectada del mundo, pero tampoco vive disponible para el mundo todo el tiempo. Entiende que su energía necesita dirección, no dispersión, y que cada sí automático a otros puede ser un no silencioso a su propia paz. Por eso, reducir disponibilidad no es frialdad, es conciencia. Es aprender a no responder desde la urgencia ajena, sino desde tu propio equilibrio interno. Es entender que tu tiempo no está en venta emocional, que tu atención no es automática, que tu presencia no es obligatoria. He aprendido que cuando siempre estás sin pausa, sin límites, sin distancia, las personas dejan de valorar tu ausencia, y cuando no se valora tu ausencia, tampoco se valora tu presencia. Porque el valor no solo se construye en lo que das, sino también en lo que retiras. Y aquí está la estrategia que transforma la dinámica interna de cualquier relación. No te expliques en exceso cuando te retiras. No conviertas tus límites en debates interminables. No entres en la necesidad de justificar cada espacio que tomas para ti, porque un límite que se explica demasiado se debilita emocionalmente. Retírate con calma, sin drama, sin necesidad de ser entendido por todos. Prioriza los espacios que nutren tu paz, tu crecimiento, tu estabilidad emocional. Y aprende a estar en silencio donde antes estabas en reacción constante. Porque cuando una persona entiende que tu acceso no es automático, algo cambia en la percepción. Empiezan a valorar lo que antes daban por sentado.
Y cuando eso ocurre,